Hola curso, en esta sesión les voy a hablar un poco sobre las revisiones narrativas. Nuestros contenidos están disponibles en nuestro canal de Medicina Oral de YouTube. Y esta sesión colabora con el saber que dice relación con describir las características propias de las modalidades de difusión de la ciencia. En una sesión, de hecho creo que fue la primera sesión del curso donde presenté el módulo, les dije que uno de los productos que ustedes podían hacer eran revisiones. Y hay de dos tipos, revisión sistemática y revisión narrativa. La diferencia esencial entre una y otra es que la sistemática tiene un método de recolección de artículos y la narrativa, al no tenerlo, tiene mayores posibilidades de errores o sesgos. Para escribir una revisión sistemática existen lineamientos que se conocen como lineamientos Prisma y para las narrativas no hay. Hay algunos intentos emergentes por tener lineamientos y estos lineamientos tienen el título de SANRA, pero aún no están consolidados en la literatura y pueden ser consultados, ¿cierto?, como una guía de referencia. Y en particular las revisiones narrativas de la literatura tienen algunas características, usos y limitaciones que les voy a contar aquí en la diapositiva 6. Las características generales de una revisión narrativa de la literatura es que describe y evalúa artículos publicados, pero los métodos de selección por el cual ellos fueron incluidos no se describen. ¿Y para qué se usa una revisión narrativa? Una revisión narrativa se usa para establecer debates generales, valorar la evidencia previa publicada e incluso presentar una actual falta de conocimiento. También esgrimir razones, argumentos para justificar futuras investigaciones. Y hay revisiones narrativas que especulan sobre los nuevos tipos de intervenciones disponibles cuando éstas aún no han sido aceptadas completamente por la comunidad académica, científica o de clínicos. Las limitaciones que tiene una revisión narrativa es que sus supuestos, ¿cierto?, sus objetivos, las hipótesis que se planteó el investigador antes de comenzar a escribir y la planificación de la misma revisión, su estructura, cómo se llegó finalmente a este producto, no es conocido. Como es la opinión de un autor en particular, existen sesgos de selección y evaluación que no conocemos. Y la ciencia siempre es sesgada porque un autor no es libre de sus deseos, por lo tanto, sus deseos son los que dirigen su actividad investigativa. Y una de las limitaciones de la revisión narrativa también es que al no tener un método, no es reproducible. ¿Cuáles son los pasos para escribir una revisión narrativa? Lo primero es que ustedes como investigadores, ¿cierto?, estudiantes, definan el tópico de trabajo. ¿Cuál es el alcance, la relevancia? Y construyan un título tentativo para esta revisión. Después ustedes establezcan la importancia del tema y el objetivo de la revisión. Esto vendría siendo la introducción del texto, la importancia del tema y cuál es el objetivo de escribir la revisión. Porque contrario a lo que muchos piensan, una revisión narrativa tiene un objetivo. Para algo la estoy escribiendo. Después de eso ustedes van a tener que buscar artículos, analizarlos críticamente y organizarlos en base a tópicos o subtópicos que ustedes hayan definido. Luego, y está aquí en amarillo, agrupar las fuentes con datos o evidencias similares, porque van a colaborar con argumentos similares. Van a tener que resumir, sintetizar la información en tablas y figuras, que es la información que ustedes van a presentar luego al lector. Tienen que definir puntos importantes para futuras investigaciones y prácticas clínicas. Luego que tengan todo eso, van a tener que estructurar el texto principal en subsecciones. O sea, luego de la introducción, algunos títulos donde ustedes van a ir cargando su información. Esa estructura de títulos, ¿cierto?, tiene que tener una secuencia lógica. Por ejemplo, si voy a hablar de una enfermedad en particular, comenzaré primero con factores de riesgo, etiología, luego me moveré a procesos patológicos involucrados, finalmente estaré hablando de terapia. Entonces tiene que tener un orden lógico. No voy a partir con terapia para terminar con etiología. Es difícil de leer así.
Luego tienen que resumir los nuevos puntos basados en evidencia. ¿Qué es lo que ustedes van a destacar en base a su análisis crítico? Revisar el formato de las referencias, ver que todo esté en orden, escribir un resumen, ojalá creativo, o sea, sin secciones, y las palabras claves más representativas de la revisión narrativa. Ojalá que esas palabras claves sean términos MECH. Y finalmente tienen que evaluar si mantienen el título o lo reescriben. Ahora, de acuerdo a la evidencia científica, las revisiones narrativas más leídas tienen entre 10 y 12 palabras. Por lo tanto, el título de la revisión que ustedes van a construir, si ese es su deseo, no debería superar ese máximo. Pero ustedes están queriendo escribir y no saben muy bien cómo. Entonces, una opción es acceder a estos sitios que yo les estoy mostrando aquí, donde ustedes pueden leer revisiones narrativas de la literatura, que son como capítulos de libro. Entonces ustedes tienen Annual Reviews, donde hay un conjunto de revistas, entre ellas algunas con los mayores factores de impacto para la categoría. Por ejemplo, en la categoría Patología, la revista de mayor factor de impacto en el SSI Mago, en Q1, es una revista de revisiones que está en Annual Reviews. También en las revistas del grupo Nature hay muchas revistas que son Nature Reviews en alguna cosa, como por ejemplo en cardiología o en neurociencia. Pero hay varias más. Entonces ustedes pueden ahí analizar cuál es la estructura, cómo se presentan las figuras, las tablas, los datos que ellas discuten. Y más aterrizado y cercano a la odontología y no con tanto factor de impacto como los ejemplos anteriores, está la revista Periodontology 2000, que es una revista de revisiones narrativas de la literatura, que tiene un buen factor de impacto y cuartil 1 dentro del área de la odontología. Entonces, si ustedes quieren escribir una revisión y no saben, es difícil que alguien les diga, ok, la revisión se hace así, aquí hay un tutorial paso a paso. No, ustedes tienen que leer revisiones narrativas de buena calidad, revisiones narrativas de cuartil 1, y en base a estar leyendo y leyendo, ustedes van a ir descubriendo patrones que se acercan a lo que ustedes quieren entregar como producto. Pero lean, no sacan nada si no leen. Es difícil escribir una revisión si no han leído revisiones.